Muy buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro curso de Biblia en este jueves 1 de julio de 2021. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos asista en esta noche para que podamos poner en práctica la palabra de Dios. Recordemos que estamos estudiando las cartas del apóstol San Pablo, las cartas paulinas. Bien, hoy continuaremos entonces con estas cartas. Recordemos que Pablo escribe diversas cartas dirigidas a comunidades específicas, pero también a personas específicas, llamadas cartas pastorales. Así que sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios, que es luz en nuestro caminar. Vamos a iniciar con la oración y la invocación al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al culminar. Amén. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. Estamos en nuestra clase número 11, queridos hermanos, continuando con las cartas paulinas. En primer lugar, vamos a estudiar lo que es la carta a los Efesios. La carta a los Efesios. Así que vamos a disponernos también con nuestra Sagrada Escritura a leer algunos pasajes de la carta a los Efesios. En primer lugar, nos dice en el capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Recordemos el hermoso saludo con el que Pablo se dirige a sus comunidades, tal cual lo hacemos en la Santa Misa cada día. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Iniciamos el capítulo 1, un hermoso cántico que recitamos en la liturgia de las horas, cánticos de Efesios sobre el plan divino de salvación. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha destinado en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. En la carta a los Efesios podemos tocar distintos temas de gran interés, y unos muy interesantes e importantes están también sobre la vida nueva en Cristo y sobre el llamado a la unión familiar y a la moral familiar. Maridos, respeten a sus mujeres. Sed sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia. Bien, la carta a los Efesios, aunque Pablo aparece dirigiendo esa carta al pueblo de Dios, su estilo y contenido, según algunos autores, indican que fue escrita por un discípulo suyo. Más que noticias o consejos a una comunidad en concreto, es una meditación sobre el misterio de Cristo y de su Iglesia, dirigida a la segunda generación de cristianos en el Asia Menor. De hecho, así lo refiere San Pablo sobre los matrimonios. Esto es un misterio y yo lo refiero a Cristo y a su Iglesia. Así nos lo dice: gran misterio es este, Efesios 5:32. Lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete a su marido. Entonces es un llamado al diálogo, a la unión, a la obediencia, al amor
dentro del sacramento del matrimonio, el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Y el capítulo 6 de esta carta nos habla sobre el combate espiritual. Es muy importante estas armas de vida espiritual. Dice: fortalezcanse en el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra simples seres humanos, sino contra los principados, los dominadores de este mundo y los espíritus del mal que están en el aire. Nos invita, pues, hermanos, a saber que nuestra lucha no es solo contra fuerzas naturales, sino contra fuerzas espirituales, contra las fuerzas del mal que están por los aires. Por eso nos invita a tener las armas de Dios. Manténganse firmes, ceñida su cintura con la verdad. Revístanse de la justicia como coraza. Cálcense con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar los encendidos dardos del maligno. Muy útil e importante entonces, tanto en el aspecto familiar como en el combate y vida espiritual, como a tener una vida nueva en Cristo, a revestirnos de Cristo, nos invita San Pablo en la carta a los Efesios, aproximadamente escrita entre los años 70 y 95, y dirigida a las iglesias gentiles del Asia Menor. Cada carta, en su estilo, pues nos va hablando de distintos temas que nos edifican cristianamente, tanto en la parte humana, espiritual, moral, familiar, etc. Luego podemos hablar de la carta a los Filipenses. Es una de las cartas que Pablo escribe ya al final de su vida, mientras estaba prisionero, posiblemente en Éfeso o Cesarea, con un cargo que le podía llevar hasta su muerte. Quería dar las gracias a los filipenses por la ayuda económica, y de su corazón nace esta carta, que es una invitación a la alegría, incluso desde la perspectiva de la muerte. En esta carta, por ejemplo, es usada en la liturgia en los domingos de Gaudete, de Letare, estos domingos de Cuaresma y de Adviento, que ya acercándose la Navidad o la Pascua respectivamente, nos invitan a vivir la alegría. Filipenses 4:4, por ejemplo: estad siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estad alegres. Nos invita a vivir esa alegría. Gaudete in Domino. Alégrense en el Señor. Aunque la situación de Pablo era difícil, su fe era firme, y así lo expresa también en Filipenses 1:21. Para mí la vida es Cristo. Espero firmemente no sentirme de modo alguno fracasado. Al contrario, tengo la plena seguridad de que Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Este hermoso texto de Filipenses 2:21. 1:21. Para mí la vida es Cristo. Qué hermosa frase que puede servir como línea de directriz. Pues nuestra vida como cristianos viene de Cristo. A primera vista es increíble que a un prisionero Pablo utilice las palabras alegría, gozo, regocijo, ánimo. Imagínense, 17 veces en esta carta tan corta, pero al profundizar se nota que su esperanza y su valor radican en la felicidad de vivir en Cristo. Escrita por Pablo entre los años 58 y 60, dirigida a la comunidad de Filipos. Y no podemos dejar por alto un aspecto muy importante, como lo es el himno cristológico que leemos en Filipenses capítulo 2. Bien, nos dice: tengan los mismos sentimientos de Cristo. Filipenses 2:5.
el cual siendo de condición divina, no codició ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se anonadó de sí mismo, tomando la condición de esclavo. Y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Este himno cristológico es, por tanto, de una riqueza espiritual enorme. Cristo, se habla de la kenosis, ese anonadamiento de Cristo. Siendo Dios, se rebajó y se hizo hombre por nosotros, hasta morir incluso en muerte y muerte de cruz. Por eso que toda rodilla se doble al nombre de Jesús. Es toda una catequesis y todo un cántico de vida espiritual este himno de la carta de San Pablo a los filipenses. A pesar de ser tan corta, entonces nos invita como aspecto central a vivir la alegría, el gozo, la esperanza de que Cristo está con nosotros. Cada carta de San Pablo nos va dejando su riqueza, por muy corta que sea, pues nos va enriqueciendo espiritualmente. Luego pasamos a la carta a los Colosenses. Fue escrita para responder a enseñanzas erróneas que circulaban en la comunidad. Lo más probable es que las ideas principales provengan de Pablo, pero quizás su redacción pertenezca a uno de sus discípulos, ya que el lenguaje difiere bastante del estilo paulino. Hermanos, que esto no nos extraña. Hay algunos textos también del Antiguo Testamento, cuando lo estábamos estudiando, que eran atribuidos a la autoridad de otro autor para darle peso. Bien, pues si no lo escribió Pablo, pudo ser un discípulo de San Pablo y lo atribuye también a San Pablo. Bien, para darle esta autoridad, pero no por ello deja de ser palabra de Dios. Bien. Así que la carta empieza dando gracias por la fe, el amor y la esperanza de la comunidad. Continúa pidiendo que la comunidad conozca bien la voluntad de Dios y sea fortalecida para soportar con perseverancia y paciencia sus sufrimientos. Y inicia así Pablo, apóstol de Cristo por voluntad de Dios, y Timoteo, a los santos de Colosas, hermanos en Cristo, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Allí acompañado de Timoteo, a quien también le dirigirá una de las cartas pastorales. Y la carta a los Colosenses presenta también un himno cristológico de gran riqueza, que también es utilizado en la liturgia de las horas. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los cielos y la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Bien, manifestando esa primacía de Cristo como nuestro Redentor y Salvador. La carta a los Colosenses también nos invita a poner nuestra mirada en las cosas del cielo. A veces nuestra mirada está solamente en este mundo. Nos dice así: ya que han resucitado con Cristo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Una gran riqueza, y que podríamos escribir estas citas bíblicas en nuestro cuaderno, en nuestro diario, y poderlas recordar constantemente, cómo nos llenan de ánimo, de esperanza, y especialmente a poner nuestra mirada en el cielo, en las cosas de Dios. La carta termina motivando a los colosenses, aquella comunidad de Colosas, a motivarlos a orar por su perseverancia y por su trabajo misionero. Y los instruye a portarse bien con los no cristianos,
Es una carta corta con el esquema clásico de San Pablo. Y te recomiendo leerla, pues te ayudará a fortalecer tu fe y enfatizar y fortalecer situaciones adversas, enfatizando lo positivo en lugar de solo tratar de corregir lo negativo. Fue escrita aproximadamente alrededor del año 61 después de Cristo. Te invito entonces, querido hermano, hermana, a leer y a profundizar en lo que son las cartas paulinas, que cada una, aunque fue escrita a una comunidad distinta, pues recordemos que la palabra de Dios es útil el día de hoy. No queda en algo del pasado, sino que Dios nos habla hoy. En la carta a los tesalonicenses, es el primer escrito, uno de los primeros escritos de San Pablo, alrededor del año 50, y formada en su mayoría por cristianos de origen gentil, es decir, no judío. Pablo llegó al puesto de Tesalónica en su segundo viaje, misionero con sus compañeros, como de costumbre. Visitaron primero a los judíos, pero como estos no los recibieron bien, decidieron exponer su mensaje, el mensaje de Jesucristo, a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los pueblos paganos, los no judíos. Ellos respondieron mejor y formaron la primera comunidad cristiana en esa comunidad. Pablo va visitando distintos pueblos, distintos puertos, distintas ciudades y poblaciones, y allí da un mensaje a las comunidades que están constituidas allí. Pero en otros lugares, pues se constituyen nuevas comunidades, como en Tesalónica. Ante el temor de que su trabajo apostólico fuera destruido, Pablo les escribe esta carta en líneas de cariño, de esperanza, de preocupación personal y buenos consejos cristianos. En ella destaca la misión apostólica, el desarrollo de la iglesia, el misterio del mal y la necesidad de mantenerse vigilantes ante la inminente llegada de la salvación. Aproximadamente alrededor del año 50 y dirigido a los cristianos de origen gentil en Tesalónica, es decir, a los de origen no judío. La segunda carta de los tesalonicenses responde a los problemas que tenía la comunidad hacia el año 70 después de Cristo. Recordemos que sus miembros estaban inquietos ante la segunda venida de Cristo, y algunos creían que Jesús ya había vuelto y otros pensaban que el fin estaba cerca. Pablo entonces les anima, o el autor de la carta les anima. Por eso esta carta tiene un estilo más seco y menos amistoso. Les anima a seguir adelante y a confiar siempre en Cristo, nuestro Salvador. Luego pasamos a lo que son las cartas pastorales. Recordemos que estas van dirigidas, las primeras cartas que ya hemos leído, Colosenses, Filipenses, Efesios, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios y la carta a los Romanos, a distintas comunidades en distintos pueblos. Ya luego las cartas pastorales, por ejemplo, la carta de Timoteo y Tito, se conocen como cartas pastorales porque sus destinatarios fueron los primeros líderes o pastores de la iglesia. Aunque aparentemente las escribió Pablo, es probable que fueran escritas por algunos discípulos que toman sus enseñanzas y la adaptan a la situación de las iglesias una generación más tarde. Y recuerdo, cuando profundizamos en la arqueología bíblica, en el estudio bíblico, en la exégesis bíblica, quizás encontremos que no fue el mismo autor al que se le atribuye el que la escribió, pero sí una comunidad paulina o discípulos suyos, así como en el Antiguo Testamento en algunos textos. La primera carta a Timoteo da pautas prácticas para la estabilidad de la iglesia, para responder a los nuevos desafíos en la sociedad. Cómo tratar a quienes enseñan las falsas doctrinas. ¿Qué cualidades deben tener los líderes? ¿Quién merece la ayuda financiera de la comunidad? Esta carta
Timoteo entonces nos va exhortando a vivir de esta manera el mensaje de la fe. Tenemos un fragmento de esta carta. Pablo, apóstol de Cristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, a Timoteo, verdadero hijo mío, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor. Ante todo recomiendo, capítulo 2, versículo 1 de la primera epístola a Timoteo. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los gobernantes, por todos los que tienen autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Aquí nos invita a orar por todos los gobernantes de las naciones para que sean instruidos por el Espíritu Santo. Nos habla también sobre los pastores de la iglesia, sobre el obispo, sobre los presbíteros, sobre los diáconos, sobre las virtudes también que deben poseer. Y la misma iglesia, cómo debe actuar en la caridad, en las distintas situaciones, ante los pobres, ante las viudas. Bien, entonces es dirigida a Timoteo. La segunda carta a Timoteo habla de Pablo como prisionero, preguntándose para el martirio y preparándose para el mismo. Presenta sus reflexiones sobre su vida y su ministerio y cómo fue abandonado por muchas personas. Pablo advierte a Timoteo que necesita mantenerse firme aún en el sufrimiento, aunque esto implique más dolor. Entonces, las cartas de Pablo, en este caso a estos pastores de su iglesia, a Timoteo, nos invitan a seguir fortalecidos en la fe, el sentido del sufrimiento del apóstol cristiano, todos esos padecimientos que lleva Pablo sobre sí y que llevan también los apóstoles. Mantente, hijo mío, fuerte en la gracia de Cristo, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a los hombres que sean capaces de instruir a otro. Soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida y quiere complacer al que le ha alistado. Lo mismo el atleta no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Y el labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a percibir los frutos. Bien, así que somos soldados de Cristo. Somos entonces llamados a luchar cada día. Y nos pone también el ejemplo del atleta. El atleta que no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Pues da estos consejos a Timoteo, pero que también son útiles para ti, útiles para mí, en cada una de las situaciones de nuestra vida. Tenemos que luchar y tenemos que seguir adelante en nuestra vida como soldados de Cristo o como el atleta que se prepara para las competencias. Vienen próximamente los Juegos Olímpicos, Tokio 2020 +1. Bien, ¿cuántos atletas entrenan diariamente para poder clasificar en las distintas disciplinas olímpicas? Nosotros, como cristianos, también estamos llamados a esforzarnos, a luchar cada día como soldados de Cristo, como atletas del Señor, para alcanzar la meta, que no es la corona, no es una medalla de oro, plata o bronce, sino que es la vida eterna. Y debemos luchar y esforzarnos para llegar allá. Qué bueno, te invito a leer cada día un fragmento de las cartas paulinas que nos dan un sentido muy profundo del Evangelio y de la vivencia práctica de las enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria. Entonces estas son las llamadas cartas pastorales. Luego tenemos la carta a Tito. Da consejos para obispos, ancianos adultos, esclavos y jóvenes. También ofrece advertencias para protegerse contra las falsas doctrinas y tentaciones y para controlarse a uno mismo. Recordemos que en época de Pablo o posterior a Jesús también surgían, como en el Antiguo Testamento siempre ha habido,
falsos profetas. También había falsos mesías que se hacían decir que eran el Mesías. Pablo nos enseña a rebatir, a enfrentar a estos falsos profetas con las enseñanzas del Evangelio. Entonces, a Tito, por ejemplo, son cartas breves, estas cartas pastorales, una página, bien, consta de 3 capítulos, la carta a Tito. Así que en una hora, en un momento, la puedes leer, saborear, en el sentido de poder meditar en ella. Bien, en esta carta nos habla también sobre los presbíteros, para establecer presbíteros en cada ciudad. E invita a tener grandes virtudes. También a rebatir a los falsos doctores y los deberes propios de los fieles. Y se enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Y los deberes generales a Tito, a los fieles, insístele que vivan sumisos a los magistrados y autoridades. Aquí lo exhorta también a él y a toda la comunidad. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Quiero que en esto te mantengas firme en la práctica de las buenas obras. Evita discusiones necias y disputas sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Rehuye al sectario después de haberle amonestado una y otra vez. Así que son recomendaciones prácticas para estos jefes de comunidades, pero también a nosotros. Evita discusiones vanas, evita todo pleito, busca ese camino también de la paz. Evita discusiones necias. Miren cuántas veces nos enfrascamos en conversaciones necias que nada nos edifican en esos temas. Estas cartas pastorales muestran cómo la iglesia desarrolla una estructura para instalarse en el mundo. En ella se define el rol del liderazgo, pues los jefes de comunidades son líderes también, pastores, y se dan tanto los obispos, presbíteros y diáconos, y se dan pautas sobre el comportamiento público de la iglesia. También se muestra la lucha por mantenerse fieles al Evangelio de Jesucristo, al ajustarlo a la cultura de su tiempo. Escrita por Pablo alrededor del año 65. Bien, destinatarios, líderes de algunas primeras comunidades cristianas, en este caso destinada también a Tito. Luego tenemos la carta a Filemón, también una carta muy corta de una página, bien, ni siquiera una hoja, una página, donde da consejos prácticos. Nace de una rara situación. Onésimo, un personaje que es descrito aquí, era esclavo fugitivo, a quien Pablo lo conoce en la cárcel y convierte a Jesucristo como padre en la vida de Cristo. Estando en la cárcel, Pablo predica y este hombre Onésimo se convierte. Filemón era colaborador de Pablo y el dueño legal de Onésimo, que era un esclavo. Recordemos la esclavitud como ha existido a lo largo de la humanidad. Entonces, con autoridad para castigarlo por su fuga, Pablo escribe a Filemón una carta humana y religiosamente genial, pidiéndole el perdón para Onésimo, basándose en el amor. La carta a Filemón afirma que la libertad en Cristo da a cada ser humano, tanto a los esclavos como a los amos, la misma libertad y derechos como nuevo pueblo y familia de Dios. Según Lucas, el vino nuevo se pone en odres nuevos. Le invita entonces a dejarlo inclusive en libertad y a tratarlo como un hermano en Jesucristo. Bien, entonces, hablando de la importancia de la libertad y no a la esclavitud. Esta carta es una joya literaria por su contenido y estilo,
que urge a un compromiso pleno con la fe cristiana, que exige tratar a todos como hermanos en Cristo. Escrito hace unos 2000 años. Y recordemos cómo hoy todavía temas como el racismo, la xenofobia, la discriminación se puede ver en distintas partes. Leamos esta breve carta a Filemón, donde invita a poner en libertad a Onésimo y a tratarlo como su hermano. Doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis oraciones, pues tengo noticia de tu caridad, por lo cual tengo suficiente libertad para mandarte lo que conviene. Prefiero mandarte y rogarte en nombre de la caridad. Yo, Pablo, ya anciano y preso por Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré entre cadenas. Si en otro tiempo te fue inútil, ahora es muy útil para ti y para mí. Trátalo como a mí mismo. Trátalo como a mí mismo. Bien, traten a los demás como quieran ser tratados ustedes, nos dice Jesucristo en el Santo Evangelio. Así que de esta manera nosotros concluimos lo que son las cartas de San Pablo, el cual nos invita a nosotros a vivir esa fe, esa esperanza. 9 de las cartas de San Pablo a sus seguidores son llamadas por las comunidades a las que son dirigidas. Por ejemplo, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y por otro lado, las cartas a los Efesios, Filipenses y Colosenses fueron escritas bajo cautiverio. Luego, 4 cartas llevan el nombre de personas a las que fueron dirigidas. Primera y Segunda de Timoteo, Tito, llamadas cartas pastorales, y Filemón, que también está escrita en la cautividad. Por tanto, queridos hermanos, San Pablo ha sido, es y será el gran apóstol de Cristo. Es llamado el apóstol de los gentiles. Hay películas fantásticas sobre San Pablo. También la misma editorial San Pablo tiene películas sobre este gran apóstol. Toda la teología le debe a él sus reflexiones y sus principales puntos doctrinales. Pablo de Tarso, cuya conversión podemos leerla en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, es un monumento a la gracia de Dios. Pablo nos demuestra cómo Dios no destruye nuestra naturaleza humana, sino que la eleva, la transforma, respetando nuestro temperamento y nuestra propia idiosincrasia. Dios se sirvió de Pablo para sistematizar la doctrina de Cristo. Cristo no dejó nada escrito, simplemente habló y obró, pero dejó a sus apóstoles esa tarea de anunciar de palabra o por escrito su mensaje de salvación. Así que vemos en Pablo un gran personaje que nos invita a vivir la fe y que, como siendo el último de los apóstoles, siendo perseguidor de los cristianos, como leemos en sus cartas y en los Hechos de los Apóstoles, se nos describe, pasó a ser el apóstol de los gentiles. Evangelizó toda esa cuenca del mar Mediterráneo y llegó a gran parte, evangelizó toda esa cuenca del Mediterráneo y expandió el Evangelio de Jesucristo a todos estos pueblos. Es un gran evangelizador y vemos que muere a espada, es representado con la espada y muere decapitado. Por eso así se le representa a Pablo, con el Evangelio y con la espada en la mano. Así que les invito a leer las cartas de San Pablo, y aquel que pueda ver una película de San Pablo, la editorial San Pablo tiene algunas y hay otras películas muy buenas sobre San Pablo, se los recomiendo. Aún en este tiempo de pandemia, poder edificarnos a través de una buena película. Así que hoy concluimos estas cartas paulinas y la próxima semana, Dios mediante, estudiaremos la carta a los Hebreos y posteriormente el libro del Apocalipsis, ya que en el Nuevo Testamento estudiamos los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas. Bien, recordamos que cualquier sugerencia, cualquier pregunta, a través de la mensajería directa del Instagram o a nuestro canal de Telegram.
Saludamos Grupo de Oración Padre Pío, Ejército Mariano, a nuestras parroquias, Santa Mariana de Jesús, Jesús de la Buena Esperanza y a todos ustedes amigos que desde sus hogares nos acompañan. Han recomendado que las clases pues tengan una duración aproximada de media hora. Así que bueno, de esta manera hoy concluimos nuestra clase número 11. Los espero el próximo jueves para que estudiemos las cartas católicas y posteriormente carta a los Hebreos y Apocalipsis. Y luego tocar distintos temas de interés para todos basados en la Sagrada Escritura. Demos gracias al Señor y culminemos pues entonces con una oración. Una oración para dar gracias al Señor al concluir también este día, que le pedimos al Señor nos acompañe, nos proteja y nos defienda de todo peligro. Vamos a hacerlo a través de un salmo. Salmo 31. En ti, Yahvé, me cobijo. Nunca quede defraudado. Líbrame conforme a tu justicia. Tiende a mí tu oído. Date prisa. Sé mi roca de refugio, un baluarte donde me salve, porque tú eres mi peña y mi alcázar. Por tu nombre me guías y diriges. Sácame de la red que me han tendido, pues tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz noche para todos. Les recuerdo usar su cuaderno, tener un cuaderno destinado para el estudio de la Sagrada Escritura e ir estudiando. ¿Ok? Vayan leyendo las cartas de San Pablo, que son breves y muy oportunas. Feliz noche para todos. Dios les acompañe.